Dicen que los imperios se construyen con guerras, pero este nació con un soborno. No con espadas, sino con bolsas de oro y promesas vacías. En una sola tarde, un banquero, un general y un comerciante vendieron algo más que un reino, vendieron el alma de la India. Lo que comenzó como un trato secreto en una habitación perfumada de incienso, terminó financiando la revolución industrial de Inglaterra. Y todo, por culpa de un hombre que creyó que podía negociar con la codicia. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. A mediados del siglo XVIII, Bengala no era una provincia más, era el motor económico del continente. Su capital, Murshidabad, brillaba más que Londres, y los registros coloniales británicos la describían como la ciudad más rica del mundo. Sus tejidos de muselina eran tan finos que los aristócratas europeos los llamaban tejidos del viento, y su tesoro real superaba las reservas de la propia monarquía británica. Pero la abundancia tiene un enemigo natural, la envidia. Y en las cortes donde el oro se mide por caravanas, la lealtad se compra a crédito. En aquel tablero de poder, cada sonrisa era un cálculo y cada alianza, una hipoteca moral. El joven que quiso limpiar un reino sucio. Siraj ud-Daula tenía apenas 20 años cuando heredó un trono construido sobre sedas y secretos. Bengala, bajo su mando, era una tierra donde el lujo y la corrupción dormían en la misma cama. Los nobles cobraban impuestos que nunca llegaban al tesoro, los mercaderes inflaban precios y los ejércitos cobraban sueldos de fantasía. Pero Siraj no era un príncipe complaciente, era un reformista con una arrogancia peligrosa. Ordenó auditorías, encarceló a administradores que creían intocables y confiscó fortunas sospechosas. En una época en la que los banqueros se sentaban más alto que los generales, eso era una declaración de guerra. Los viejos cortesanos, acostumbrados a sobornos y favores, lo apodaron el joven tempestad. Entre ellos se encontraba Jagad Singh, el banquero más rico de Asia, cuya fortuna controlaba la liquidez del imperio mughal. Su poder era tan grande que Londres lo conocía por nombre, los archivos de la Compañía de las Indias Orientales lo describían como el hombre que podía arruinar reinos sin levantar un ejército. En paralelo, el general Mir Jafar, veterano de campañas pasadas, observaba cómo el joven Nawab lo desplazaba por oficiales más jóvenes. Su orgullo herido se transformó en el combustible perfecto para una traición. Y en las sombras, Omichand, un comerciante astuto, olfateaba el aire como un perro de caza en busca de oro nuevo. Ninguno sabía todavía que sus intereses cruzarían con una fuerza extranjera que no venía a negociar, venía a comprar. Al otro lado del Golfo de Bengala, la Compañía Británica de las Indias Orientales ya había aprendido una lección crucial: los cañones cuestan demasiado, pero los hombres tienen precio. Su capital en Londres dependía del comercio de textiles y salitre, y Bengala era el epicentro de ambos. Un informe de 1756, presentado al Parlamento, afirmaba que los ingresos de la provincia india superaban en un 30% los de toda Inglaterra. Y mientras Europa se desangraba en guerras, Bengala imprimía dinero con telares y especias. El problema no era conquistarla, sino encontrar la puerta correcta. Y en la corte de Murshidabad, esa puerta se llamaba codicia. Los hombres que vendieron el futuro. En los muros de mármol del palacio de Murshidabad, el poder no se gritaba, se susurraba. Las intrigas viajaban más rápido que las órdenes, y las alianzas se formaban al ritmo de las monedas cayendo sobre bandejas de plata. Siraj ud-Daula quería limpiar un sistema podrido, pero lo que no entendió fue que el oro siempre encuentra su camino, incluso a través de los muros del trono. Su corte ya no le pertenecía. Era un mercado de lealtades, donde cada ministro cotizaba su fidelidad según el precio del día. En una de esas noches de conspiración, Mir Jafar fue visitado por mensajeros británicos disfrazados de comerciantes. No traían regalos, sino promesas. Bengala puede ser tuya, le dijeron, si tan solo sabes esperar. Aquella frase fue la semilla del desastre. El general, humillado y resentido, vio en el enemigo la oportunidad de recuperar lo que el orgullo le había quitado. Y así, con una copa de vino y un apretón de manos, comenzó la venta más cara de la historia, un reino entero a cambio de un trono vacío. Mientras tanto, Jagad Singh, el banquero, observaba desde las sombras. Sus oficinas, conectadas por redes de mensajeros desde Calcuta hasta Benarés, movían más plata que toda la Casa de la Moneda británica. Pero el joven Nawab lo había convertido en objetivo de sus reformas, acusándolo de manipular los impuestos y ocultar ingresos. Para Singh, la moral era un lujo que nadie podía permitirse. Financiaba templos por la mañana y conspiraciones por la noche.
Cuando Clive, el oficial británico recién llegado, le habló de estabilidad, se escuchó monopolio. No tardó en abrir sus cofres. Robert Clive, con apenas 30 años, entendió algo que ningún general europeo había comprendido: la India no se conquistaba con balas, sino con favores. Organizó reuniones secretas con los mercaderes más influyentes de Bengala, repartiendo títulos falsos y promesas de privilegios futuros. Su carisma era una mezcla de cálculo y descaro. Los documentos de la compañía lo describen como un administrador nato con la audacia de un jugador. En realidad, Clive no jugaba, apostaba con cartas marcadas. La conspiración tomó forma con una precisión matemática. Mir Jafar sería Nawab, Jugged Sat financiaría la operación, Omichand actuaría como intermediario y Clive movería las piezas. Cada uno creía engañar al otro, sin notar que todos estaban atrapados en el mismo tablero. En las noches, las velas del palacio se apagaban más tarde que nunca, y los susurros se volvían más densos que el aire húmedo de Bengala. Mientras el joven Siraj soñaba con un reino renovado, su propio ejército ya había sido hipotecado. El día que la lealtad tuvo precio. A comienzos de 1757, Bengala era una olla a presión. En los bazares se hablaba menos de seda y más de ejércitos moviéndose en la costa. Los barcos británicos llegaban cargados de mercancías, pero dentro de los fardos había pólvora, mosquetes y cartas selladas con el emblema de la compañía. Cada firma británica en un tratado era un clavo más en el ataúd de la soberanía india. Y cada noble bengalí que aceptaba un regalo sellaba, sin saberlo, el fin de su propia era. En los salones del palacio, Siraj-ud-Daula no dormía. Tenía informes de espías, advertencias de traición, rumores de sobornos. Pero el joven gobernante se aferraba a la idea de que el honor podía sobrevivir entre serpientes. Convocó a sus generales, exigió lealtad y juramentos. Lo que recibió a cambio fueron sonrisas de cortesía y promesas huecas. Ni siquiera imaginaba que su comandante más poderoso ya había firmado su rendición antes de la batalla. El acuerdo secreto, conocido más tarde como el Pacto de Plassey, se redactó en una casa a orillas del río Bhagirathi, iluminada por lámparas de aceite. Fue el contrato más devastador en la historia de la India. Mir Jafar prometía mantenerse inactivo en el campo de batalla, mientras Clive garantizaba su coronación como nuevo Nawab. Jugged Sat se encargaba de financiar la traición, su dinero pagaría los sobornos de los oficiales y los regalos para los cómplices. Y Omichand, el comerciante, exigiría su parte en oro. Pero ni siquiera él sabía que Clive había preparado dos versiones del mismo acuerdo, una verdadera y otra falsa. A Omichand le mostrarían la mentira. Cuando el sol salió el 23 de junio, las llanuras de Plassey parecían un espejo infinito de hierba húmeda. De un lado, 50.000 soldados del Nawab, del otro, 3.000 hombres de la compañía, apenas 900 británicos y el resto sepoys indios alquilados por contrato. En el aire, el rugido de los tambores se mezclaba con la primera lluvia del monzón. Era un escenario diseñado para la épica, pero terminaría siendo una subasta. Porque el valor no podía competir con el precio. A la señal del primer disparo, el ejército bengalí avanzó con fuerza. Los cañones tronaron, la tierra tembló, y Siraj creyó que la victoria era suya. Pero cuando pidió refuerzos, las banderas de Mir Jafar permanecieron inmóviles. Su caballería no se movió, su artillería no respondió. Los hombres observaban, confundidos, sin entender que sus líderes habían vendido la guerra. En cuestión de horas, los británicos avanzaron sobre un ejército que lo superaba 15-1. No ganaron por estrategia, ganaron por corrupción. Cuando cayó la tarde, el campo de Plassey estaba cubierto de barro, lluvia y silencio. Los estandartes de Bengala yacían rotos en el suelo, y el joven Nawab huía hacia el norte, perseguido no por sus enemigos, sino por sus antiguos aliados. Esa noche, mientras Robert Clive cenaba bajo su tienda con vino europeo y cálculos imperiales, un mensajero le informó: el reino es suyo. Nadie lo sabía entonces, pero aquella frase marcó el inicio de 2 siglos de dominio británico. Todo gracias a un hombre que cambió su espada por un soborno. El trono de las cadenas doradas. Cuando Robert Clive entró en Murshidabad, no parecía un conquistador. Parecía un contable satisfecho. Los cofres del palacio se abrieron como si el propio destino los hubiera desbloqueado. Dentro, el brillo era cegador, cofres de oro, joyas apiladas como ladrillos y diamantes tan grandes que se guardaban envueltos en seda. Esa riqueza no solo cambió la suerte de Inglaterra, la fundó. El botín de Plassey equivalía a miles de millones actuales y sirvió para financiar buques, fábricas y bancos londinenses. Bengala fue el primer inversor involuntario de la revolución industrial. Mientras Clive enviaba sus barcos cargados de tesoros hacia el Támesis, Mir Jafar se vestía con sedas reales.
Lo coronaron entre cánticos y fuegos artificiales, pero su trono estaba hecho de deuda y dependencia. Cada orden que emitía debía ser aprobada por oficiales británicos y cada moneda que gastaba llevaba el sello de la compañía. Había vendido su país por una corona que pesaba más que el oro, el peso de la vergüenza. Los británicos no tardaron en presentar la factura. Le exigieron pagos por compensación de guerra, costos de mantenimiento y recompensas por servicio, un catálogo elegante de extorsiones. Las arcas del nuevo Nawab se vaciaron en meses, y cuando ya no hubo más que saquear, la compañía miró hacia el pueblo. Los impuestos se multiplicaron, los campesinos fueron expulsados de sus tierras y el arroz, que antes alimentaba al reino, comenzó a exportarse a precios fijados en Londres. El campo bengalí se transformó en un cementerio silencioso. Los registros coloniales posteriores describen aldeas enteras sin vida, cosechas podridas y madres intercambiando joyas por granos de trigo. En 1760, la hambruna era innegable. En una provincia donde antes la riqueza era leyenda, ahora reinaba el hambre. Los mismos banqueros que habían financiado la traición miraban con horror cómo su oro regresaba a ellos como polvo. Agatzes perdió su fortuna y su nombre se convirtió en sinónimo de maldición. Mir Jafar, acorralado por sus amos británicos, comprendió demasiado tarde su error. Había soñado con ser rey, pero terminó siendo empleado. El pueblo lo odiaba, la compañía lo utilizaba, y su palacio se convirtió en una prisión de mármol. Sus propios sirvientes evitaban pronunciar su nombre, como si la traición fuera contagiosa. En los retratos de la época, su mirada parece la de un hombre que aún escucha el eco de la batalla de Plassey, el sonido de su propia alma vendiéndose al mejor postor. El precio de vender el alma. Para 1760, el espejismo del poder de Mir Jafar ya se había disipado. Los británicos, cansados de su llanto y su incompetencia, comenzaron a buscar un reemplazo. El trono de Bengala se había convertido en un asiento rotatorio para títeres, quien obedecía vivía, quien cuestionaba desaparecía. Robert Clive regresó a Londres con una fortuna personal que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Europa. Fue recibido como héroe, pero incluso en el Parlamento se murmuraba que ningún general había hecho tanto dinero en tan poco tiempo sin robar algo más que tierras. La compañía instaló a Mir Qasim, el yerno de Jafar, con la esperanza de que fuera más manejable. Durante un breve respiro, Qasim intentó resistir. Reformó los impuestos, modernizó el ejército y desafió el monopolio comercial británico. Pero su intento de independencia fue interpretado como insolencia. En 1763, los británicos lo aplastaron en la batalla de Buxar y lo enviaron al exilio. La respuesta de Londres fue simple, reinstalar al viejo Jafar, ya cansado, derrotado y obediente. En Bengala, la palabra Nawab ya no significaba gobernante, significaba marioneta. Cuando Jafar murió 2 años después, ni siquiera su entierro tuvo honores. Los cronistas locales dicen que fue enterrado sin música ni duelo, porque nadie quería recordar al hombre que había cambiado el destino de su patria por una promesa vacía. Su nombre quedó grabado como una maldición. En la India moderna, aún hoy, llamar a alguien Mir Jafar equivale a llamarlo traidor. La historia lo convirtió en el rostro eterno de la deslealtad, el hombre que creyó ganar una corona y solo consiguió cadenas. Mientras tanto, la compañía ya no fingía ser una empresa. Tras la victoria de Buxar en 1764, el emperador mogol Shah Alam II fue obligado a concederle derechos de recaudación sobre Bengala, Bihar y Orissa. Con ese decreto, una corporación privada se convirtió en un estado. No había conquistado la India, la había comprado, una factura a la vez. Londres comenzó a florecer, los telares giraban más rápido, los barcos se multiplicaban y el acero británico nacía del oro indio. Murshidabad, en cambio, se hundía en el polvo. Los palacios se vaciaron, los artesanos murieron de hambre y las calles donde antes se contaban rubíes ahora contaban cadáveres. El imperio había encontrado su fórmula perfecta, gobernar sin parecer que gobierna. Dividir, sobornar y administrar la decadencia con eficacia británica. Bengala fue su laboratorio y Mir Jafar, su primera prueba exitosa. Los siguientes 2 siglos serían una copia de ese experimento. Naciones vendidas desde dentro, líderes domesticados por conveniencia y pueblos que pagarían intereses por una deuda que nunca contrajeron. Lo que comenzó como un acuerdo bajo una lámpara de aceite terminó convertido en una maquinaria global de saqueo. La codicia ya no era un pecado, era política exterior. El eco que duró 2 siglos. Tras la muerte de Mir Jafar, los británicos ya no necesitaban intermediarios. Habían aprendido que los tronos son más rentables cuando se manejan desde una oficina. Desde Calcuta, los directores de la compañía firmaban decretos que movían ejércitos enteros y vaciaban tesoros sin disparar un arma.
En menos de una década, Bengala pasó de ser el corazón financiero del este a convertirse en la sucursal más lucrativa del imperio. Las guerras ya no se peleaban por territorio, sino por contratos. Los cañones ahora servían para proteger mercancías, no para defender reinos. Los nuevos gobernantes británicos descubrieron un talento que ni ellos sospechaban: convertir el saqueo en sistema. Cada libra de té, cada metro de tela y cada grano de arroz tenía impuesto un margen de explotación que viajaba directo a Londres. Lo irónico era que mientras Inglaterra vivía la prosperidad de su era industrial, Bengala sufría su primera gran hambruna moderna. En 1770, un tercio de la población murió por inanición mientras los barcos británicos zarpaban llenos de grano. Las cifras no eran un error, eran una política. El legado de Robert Clive siguió manchando el tiempo. Su arrogancia fue tan grande como su riqueza, y su caída, igual de violenta. Los escándalos por corrupción lo persiguieron hasta Londres. En 1774, acorralado por la vergüenza, se quitó la vida. En sus memorias escribió que se asombraba de su propia moderación, como si arrasar una civilización fuera un acto de templanza. Lo cierto es que el hombre que compró Bengala murió sin entender que no había conquistado una provincia, sino maldecido un continente. El dominio británico se expandió como una epidemia. De Bengala a Delhi, de Bombay a Lahore, los mismos métodos se repitieron con precisión quirúrgica: soborno, división, control. Los reyes indios no fueron derrotados por la fuerza, sino por la tentación. La compañía se transformó en gobierno, y el gobierno en imperio. Cuando el reloj marcó el siglo XIX, ya no quedaban reinos por comprar. Solo súbditos por administrar. La bandera británica ondeaba sobre la India como una firma estampada sobre un contrato que comenzó con un soborno. Pero ningún imperio es eterno. En 1857, justo 100 años después de Plassey, los soldados indios se rebelaron contra sus amos. Fue un estallido de furia acumulada, una deuda emocional cobrando intereses. Aunque la rebelión fue sofocada, el mensaje quedó claro. El ciclo de la codicia siempre se paga con sangre. El Raj británico nacería oficialmente después, pero su maldición ya estaba escrita: cada palacio que construyeron se erigió sobre las ruinas de su propia culpa. El hombre que vendió el amanecer. Los siglos avanzaron, los imperios cambiaron de bandera, pero la sombra de Plassey nunca se disipó. Bengala, una tierra que una vez hacía temblar a Europa con su riqueza, quedó reducida a símbolo de explotación. Los británicos perfeccionaron su maquinaria colonial, pero el molde nació allí, en esa traición. La Compañía de las Indias Orientales fue disuelta mucho después, aunque su espíritu sobrevivió en cada contrato desigual, en cada deuda disfrazada de progreso. Mir Jafar no dejó herederos de poder, pero sí una herencia moral, el recordatorio de que las naciones pueden venderse más rápido de lo que se construyen. Su nombre se convirtió en una advertencia, una palabra que en la India aún duele pronunciar. No hay estatua que lo honre ni tumba que reciba flores. Solo una lección tallada en el silencio de los siglos: la codicia no necesita ejércitos para conquistar, solo puertas abiertas desde dentro. La historia suele recordar a los conquistadores por sus victorias, pero los verdaderos arquitectos de los imperios fueron los traidores. Clive se llevó el oro, Jafar se llevó la culpa y Bengala se llevó las cicatrices. Aquel intercambio selló el destino de una nación y definió el siglo que cambiaría al mundo. El precio fue medido en hambre, siglos y dignidad. A veces, la historia no avanza con batallas, sino con contratos firmados en silencio. Y aunque los nombres se olvidan, las consecuencias siguen respirando entre nosotros. Porque cada época tiene su Mir Jafar, el rostro sonriente de la rendición disfrazada de oportunidad. Los ríos de Bengala aún fluyen, pero ya no arrastran oro. Arrastran memoria. En su corriente viaja el eco de una lección que el mundo sigue ignorando: los imperios no caen cuando los invaden, caen cuando los venden. Y el precio, como siempre, lo paga el pueblo que no tuvo voto en la transacción. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete para seguir descubriendo los secretos que moldearon el mundo. Activa la campanita y comparte este video con quien crea que los imperios se construyen solo con guerras. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hoy seguimos viviendo bajo los ecos de aquella codicia? No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.